Somos estudiantes de Ingeniería Agrícola en la Universidad Técnica de Manabí. Esta vez nos ha tocado hacer un grupo en el cual tenemos que exponer sobre los aforos. A cada uno nos tocó un aforo. Yo, Neisera del Puligo Revelo, me tocó el aforo de ríos y canales. María Angélica Romero Ibarra, y a mí me tocó exponer sobre el método de aforos para canales y tomas parcelarias. Yo Solórzano y me tocó exponer sobre el método aforo para aplicación del agua en las parcelas. Murillo Esteban Alexander y ahí me tocó exponer el método de aforo para la descarga en equipos de bombeo. Wilson Jesús Santos Alcíbar y a mí me tocó exponer los métodos de aforo para sistemas de riego presurizado. A continuación continuaremos con la exposición de cada uno de los temas antes mencionados. Decimos que casi las 3 partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas por agua. Su ubicación y distribución no permiten utilizarlas en su totalidad y de una manera correcta o adecuada. En la actualidad existe un sinnúmero de problemas de orden social, político, productivo y ambiental, y el más fuerte es el de la salud, ocasionados por la mala administración de los recursos hídricos, que es el agua. El aforo en los canales. Las construcciones de distintos tipos sobre el cauce estabilizan el caudal, logrando una lámina sin oleaje. Con una regla en forma lateral y otro instrumento podemos medir la altura del agua, la que mediante una curva de calibración se relaciona con el caudal pasante. Las compuertas fijas con caudales variables. Estas controlan el caudal de agua en canales de secciones fijas. Dependiendo del agua que venga, será la apertura que se le da a la compuerta. Estas compuertas de tipo rectangulares y metálicas generalmente se accionan en forma manual y la medición requiere una sección de aforo. El módulo de máscaras con caudales fijos. Cada compuerta permite el paso de un caudal constante independientemente del agua que venga por el canal. No requieren de sección de aforo, ya que por sí son un sistema de mediciones que pueden controlar la forma remota o por un medio de control remotos, pueden controlar las compuertas modulares. Estas están diseñadas para entregar un caudal determinado por cada hoja. El aforo en los ríos. Normalmente es imposible medir directamente un caudal. Por lo tanto, los valores de los aforos se determinan por cálculos en los que se utilizan otras variables que efectivamente se pueden medir, como el área del canal o el río, el tiempo del pasaje del agua o la altura de agua que se escurre. Para simplificar estas mediciones, los aforos de los ríos realizan puntos fijos del cauce, donde se producen condiciones hidráulicas muy particulares. Estos puntos son conocidos como secciones de aforos. En la siguiente tabla podemos ver cómo se expresa un caudal por medios diarios de cada uno de los ríos conocidos o de que tengamos cerca de nuestras provincias o de donde vivamos. Comparamos el valor promedio diario con los valores del promedio de los últimos años. También se incluye la media histórica mensual y el promedio mensual de los pronósticos, a fin de establecer una evaluación de la condición actual del descubrimiento de los ríos y el estado de los embalses de la provincia o de donde nos encontremos. Y esa fue mi presentación y mi exposición sobre el método de aforos en los ríos y canales. Gracias. Métodos de aforos para canales y tomas parcelarias. Al entregar agua de la red mayor a la red menor, los gastos hidráulicos que se conducen son cada vez menores, hasta llegar a estos gastos pequeños que permiten el uso de estructuras especiales como vertedores, orificios y otros medidores de gastos. Aforo con vertedores. Se llama vertederos a un dispositivo hidráulico que consiste en una escotadura a través de la cual se hace circular el caudal que se desea determinar. Los vertederos hidráulicos son estructuras complejas e importantes que se utilizan para el control de niveles del sistema de abastecimiento de agua. Un vertedor
Es una barrera que se inserta dentro de una corriente a superficie libre y de este modo le obliga a fluir por encima de ella. Los vertedores son aberturas, escotaduras, practicadas en la pared de un recipiente o en una pantalla, colocada de tal forma que se interpone al paso de la corriente del agua. Y estos se clasifican en rectangular, triangular, trapezoidal o parabólico. Se tienen dos tipos de vertedores, de cresta delgada y de cresta ancha. Los de cresta delgada se considera de pared delgada cuando el espesor del mismo es igual o menor a 2. Son vertederos construidos de una hoja de metal o de otra materia de pequeño espesor o de madera biselada, de tal manera que el chorro salte con libertad conforme deja la cara aguas arriba del vertedero. Los de cresta ancha. Un vertedero es considerado de forma rigurosa cuando la cresta es suficientemente ancha para que en la cara superior de la misma exista paralelismo. El espesor máximo de la pared deberá ser inferior a 15. Vertedero rectangular. Estos vertederos son estructuras más usadas para el aforo de canales y de precisión con que se obtiene el gasto. Se considera que es buena para fines prácticos. Para aforar con estos vertedores es necesario conocer la longitud de la cresta, la carga hidráulica sobre la cresta del vertedor para determinar dicha carga. Es uno de los más comunes en todas las secciones de los vertederos, al igual que en las secciones triangulares. Existen en contracción total y parcial. El vertedero rectangular es de cresta y se instala a la salida de las tomas de la granja, con una pantalla antes de la cresta del vertedor, la cual le obliga a reducir la velocidad de llegada del agua y reducir las variaciones de las turbulencias y oleajes que se forman a salida de las tomas. Los vertedores trapezoidales. Los vertedores trapezoidales son muy poco utilizados para medir el gasto de canales. Debido a esto, la información existente de los coeficientes de descargas para este tipo de vertederos es bastante limitado. Este vertedero fue desarrollado por Cipolletti a tratar de compensar las contracciones laterales con una ampliación progresiva del nivel de la vena líquida. Consiste en una sección transversal trapezoidal de talud 1 horizontal a 4 vertical. Tiene como característica principal la inclinación de sus paredes en relación, decir, una pendiente de 25% con relación al eje vertical. Vertedero triangular. Los vertedores triangulares pueden ser de dos tipos: totalmente contraídos, parcialmente contraídos. El término de contracción hace de referencia al tamaño del área del flujo que pasa a través del vertedero con respecto al tamaño. Tiene una influencia reducida a la altura del hombro y a la velocidad de la llegada del flujo, la influencia mayoritaria del ángulo comprendido y la altura de la carga. Gracias. De aforo para aplicación del agua en las parcelas. En las bocatamas y regaderas de los distritos de riego acostumbran la instalación de estructuras aforradoras que permiten medir el gasto de nivel de grupos de parcelas o en las parcelas individuales, siendo necesario realizar aforos en las regaderas a la entrada de las parcelas, así como en las melgas y los surcos. Cuando hay sistemas de presurizadores, es útil conocer la cantidad de agua que se aplica en tuberías con apresores o línea de goteros. A continuación se hablará un poco sobre los métodos de aforos que se utilizan para resolver en estos casos.
tenemos lo que es el aforo para las melgas y surcos. Para medir el suministro de agua en las melgas y surcos se utilizan los aforradores de carga hidráulica baja, como en este caso tenemos el que es el chapingo, también tenemos el aforrador con garganta corta, con plantilla horizontal, y también se puede emplear lo que es el método volumétrico, así como sifones calibrados, y por último tenemos lo que es las placas metálicas con orificios. El aforrador chapingo. Este aforrador chapingo se utiliza es de garganta móvil y se emplea para la alternativa que permite mejorar la eficiencia del uso de agua de riego y a nivel parcelario. Su rango de trabajo abarca desde los 2 centímetros hasta los 2.0 centímetros. Mediante este dispositivo se puede aforrar en algunas regaderas o pequeños canales. También tenemos lo que es el aforrador de garganta corta con plantilla horizontal. Este es un medidor con garganta reducida, una simple arista y plantilla horizontal. Su característica es de una lámina de 55 y son las siguientes: sección rectangular, convergencia de 3.1 en la entrada y de 6.1 en lo que es la salida. El ancho de la entrada y salida, que se representan en este caso con la B, están dados por la B, que sería el ancho de entrada, que es igual al ancho de garganta, que es en centímetros, y la L, lo que es la longitud del aforrador. Tenemos también lo que es el aforo volumétrico. En este sistema de riego, el método volumétrico se usa básicamente en lo que es la medición de gastos en los surcos. También se emplea para medir el flujo de agua en las boquillas a la salida de los sistemas de riego por aspersión. Cuando los gastos son pequeños y se pueden utilizar en el casamiento del agua hacia un recipiente, se determina lo que es el gasto dividiendo el volumen por el tiempo de llenado. Por lo que tenemos que la fórmula es Q igual a lo que es volumen llenado dividido por el tiempo de llenado, lo que termina el llenado. El siguiente método que tenemos es el aforo por sifones calibrados. Este se utiliza para conocer lo que es el gasto del sifón. Primero se debe calibrado y después se determina lo que es la carga hidráulica de operación, que se representaría en lo que es con la H minúscula. Si la descarga es libre, la carga H corresponde a la diferencia entre lo que es el tirante de agua en la regadera y el nivel del centro de la descarga del sifón, o lo que es el tirante del agua del surco. Este último se descarga si es ahogada. A mí me tocó hablar sobre el método de aforo de descarga en equipo de bombeo. El abastecimiento de agua a través de pozos es de suma importancia porque contribuye una alternativa para aquella zona que no dispone de un escurrimiento superficial o de un vaso de almacenamiento. Los métodos de aforo de descarga de un equipo de bombeo lo describiré a continuación. Método de la escuadra. Para medir el flujo en tubos horizontales mediante este método es necesario medir una distancia horizontal y una vertical, componentes horizontal L y vertical Y, respectivamente. La primera se mide desde la cúspide del interior del tubo hasta un punto de intersección. Con la componente vertical se mide a partir de este punto hasta el punto donde el chorro cae de forma vertical. Aquí encontramos la imagen que se está haciendo las respectivas mediciones del caudal del agua. Medidores de hélice. Este tipo de medidores consiste de un propulsor cónico conectado a un
registrador de carga mediante una serie de engranes. La hélice queda suspendida frente al centro del flujo. Aquí encontramos la hélice. Medidores de orificios en tubería. Los orificios en tubería son generalmente circulares y se encuentran dentro del tubo horizontal o en su extremo de descarga. Cuando el orificio se encuentra en el tubo, la descarga no es libre y la carga H debe medirse en puntos, situado agua arriba y agua abajo. Respecto al cargar, generalmente se mide con un manómetro. No, a mí me toca explicar lo que es el método de aforo en sistemas de riego presurizado. Los sistemas de riego presurizado son aquellos en los que se encuentran colocados sistemas de dispositivos de riego, los cuales tienen como función principal distribuir de manera uniforme una cantidad de agua determinada hacia los cultivos con un gasto y presión determinados y de forma constante. Entre los sistemas de riego presurizados podemos encontrar los que son sistemas por aspersión, como son estos aquí, por microaspersores, y también los sistemas por goteo. Para verificar de que estos sistemas estén trabajando de manera óptima, de acuerdo al gasto y a la presión de operación, se realiza una evaluación, la cual se basa en un método de campo conocido como prueba de aforo. Esta prueba de aforo se basa en una relación de volumen por tiempo, la cual consiste en determinar el tiempo de llenado de un recipiente, el cual debe tener un volumen que nosotros conozcamos, y para ello se realizan los siguientes pasos. Como primer paso, primero debemos colocar el sistema en funcionamiento de forma normal, teniendo en cuenta que la presión esté estabilizada. Como segundo paso, se recomienda conectar una manguera flexible, como se puede observar aquí en la imagen, en la boquilla del aspersor para obtener resultados con mayor precisión. Como tercer paso, la descarga del aspersor se coloca en el recipiente del cual ya debemos conocer el volumen y tomar el tiempo que tarda en llenar dicho recipiente. Para mejores resultados se recomienda utilizar recipientes con un volumen adecuado de acuerdo al sistema de riego que se esté evaluando. Por ejemplo, en sistemas de riego por aspersores se recomienda utilizar un recipiente con volumen mínimo de unos 20 litros, si estos sistemas trabajan a mediana o alta presión. Para los sistemas de riego de microaspersores y de goteo se recomienda trabajar con recipientes con un volumen mínimo de 1 litro. Para de esta forma obtener resultados, como ya dije, más óptimos y más precisos. En la relación gasto-presión, el funcionamiento de un sistema presurizado y el gasto que entrega este va a depender siempre de que cumpla los requerimientos de cargas establecidos por el fabricante. Si la carga o presión es menor que la requerida por este sistema, el gasto que entregará no va a ser suficiente, por lo tanto puede incluso que este sistema no funcione adecuadamente o no funcione totalmente. Y si por otro caso el gasto, la carga o presión es mayor a la requerida por este sistema de riego, lo que trae como consecuencia es que va a aumentar la fricción en las paredes internas de las tuberías de dicho sistema, lo cual hará que el gasto sea mayor, el gasto de agua sea mucho mayor, pero que la cantidad de agua que llega al suelo sea mucho menor debido a la fricción. La presión proporcionada a los sistemas de riego se dividen en dos tipos. El primero es un dispositivo elevado. Este tipo consiste en un tanque de agua al cual se coloca a una altura mayor a la del suelo y la presión va a depender de la altura a la cual esté colocado dicho tanque. La relación de presión para este tipo de sistemas con dispositivo elevado es de que 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado de presión va a ser igual a 10 metros de carga. Con esta relación,
podemos nosotros realizar los cálculos necesarios y los cálculos y conversiones necesarios para conocer la relación de carga que tiene un sistema que estemos evaluando y así verificar si cumple con los gastos requeridos por dicho sistema. Y el otro tipo de sistema es el que funciona por equipos de bombeo. Un equipo de bombeo es un transformador de energía mecánica, el cual procede de un motor ya sea térmico, eléctrico o de otro tipo, y su función es que convierte esta energía y la da al fluido en forma de presión, de posición y de velocidad.